Buenas noches, mi nombre es Karen Juris, abogada socia del Espriella Lawyer Enterprise. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que nos interesa a todos y que desafortunadamente se ha vuelto una noticia de todos los días en nuestro país con el actual confinamiento, y es la violencia de género y el femicidio. Hemos visto un alarmante aumento en las cifras de mujeres víctimas de ambos delitos, y por eso quiero hoy compartir con ustedes este tema. Soy abogada socia de la firma de la Espriella Lawyer Enterprise. Prestamos servicios de asesoría y representación procesal en todas las áreas del derecho, pero en mi caso concreto soy abogada socia y soy especializada en Derecho Penal, máster en Derecho Penal. Y realmente, al ser un tema de interés general, quiero compartirlo con ustedes. Brevemente haré una introducción sobre lo que significa el femicidio y la violencia intrafamiliar. Así también, al final de esta charla, podemos plantear algunas inquietudes y responder a estas inquietudes frente al fenómeno que se está presentando. Indudablemente, el confinamiento que vivimos debido a la pandemia mundial aviva la tensión y el estrés dentro de los hogares debido a las preocupaciones económicas y la incertidumbre de todo lo que va a pasar en el futuro. Esta situación también hace que las mujeres estén aún más aisladas del ámbito laboral o del ámbito de la familia, de otras personas que las puedan ayudar frente a agresiones que puedan sufrir dentro del ámbito doméstico, es decir, están durmiendo con el enemigo. Así que para ellas es difícil llamar a alguien y contarle lo que le está pasando porque su agresor está justo al lado. Sin embargo, frente a esta situación, hay que decir que el Estado colombiano y la Secretaría de la Mujer en Bogotá ha desplegado múltiples acciones tendientes a dar instrumentos a las mujeres a través de la línea púrpura, por ejemplo, aquí en Bogotá, a través de números como el 123 de la Policía Nacional, donde las mujeres pueden llamar y pueden denunciar este tipo de situaciones. Incluso previendo precisamente esa situación en la cual es difícil denunciar, es difícil hacer una llamada. Inclusive la Secretaría de la Mujer en Bogotá ha hecho programas con tiendas como Justo y Bueno, como D1 y estaciones de servicio a las cuales las mujeres pueden acudir e indicar que tienen una situación de violencia doméstica. Inmediatamente estas tiendas lo que hacen es activar un protocolo con la Secretaría de la Mujer e inmediatamente esa mujer va a ponerse en contacto con psicólogas y con asesoras jurídicas de la Secretaría de la Mujer, quienes le indicarán los pasos a seguir. Esto ante situaciones obviamente apremiantes dentro del ámbito doméstico, porque también existen todas esas herramientas como denuncias a través a las comisarías de familia que están dentro de cada una de las localidades, donde las mujeres pueden también acudir incluso por medios virtuales para que estas comisarías de familia brinden medidas de protección. Con relación a este punto, también quiero expresar que precisamente la Vicepresidencia de la República llegó a un convenio con la Sociedad de Activos Especiales para que esos inmuebles que están en proceso de extinción de dominio sirvan como refugio para estas mujeres. De manera entonces que las mujeres que están en un proceso de denuncia de hechos de violencia doméstica y que quieren salvaguardar su vida, pues podrán estar en estos albergues, en estos refugios, y de esta manera conjurar, digamos, ese riesgo inminente que se presenta. Así que las mujeres no están solas. Incluso también existen números especiales donde
de WhatsApp donde la mujer ni siquiera tiene que llamar, sino escribir, suministrados también por la Secretaría de la Mujer. De manera entonces que es relevante saber todas estas herramientas que tenemos las mujeres para poder denunciar y salvaguardar nuestra vida, porque lo cierto es que los femicidios no ocurren como hechos aislados. Es decir, antes de un femicidio hay toda una sucesión de acontecimientos previos de violencia. El maltratador no maltrata solamente la primera vez, sino que ya viene con antecedentes de violencia psicológica o física sobre la mujer. Entonces el femicidio es el último eslabón, el último y desafortunado eslabón dentro de una cadena de violencia sistemática, y normalmente los casos que han ocurrido demuestran que es así. Entonces, por ese motivo, ante los signos de alarma, hay que buscar ayuda para evitar que se produzca este tipo de desenlaces. Es importante destacar, además, que el concepto de femicidio es básicamente un crimen de odio contra la mujer. Se mata a una mujer por el hecho de ser mujer. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo sabemos que a una mujer se le mata por el hecho de ser mujer? Precisamente hay que recordar que en nuestro país ocurrió un caso muy famoso de violencia de género, que fue el caso de la señora Rosa Elvira Celi, quien en el año 2015 fue encontrada violada y empalada en el Parque Nacional. Esto fue un caso que conmocionó a todos los colombianos y que finalmente terminó pues con la condena de su agresor, pero aquí se evidenció que realmente el móvil de ese homicidio era un móvil de género, de discriminación de género. De manera entonces que a partir de este caso fue proferida la ley que lleva el nombre de Rosa Elvira Celi. En esta ley se tipificó, se volvió delito autónomo el femicidio, que es precisamente el homicidio cometido por una mujer por el hecho de ser mujer. ¿Y cómo sabemos que a la mujer se le mata por el hecho de ser mujer? Es una pregunta básica. Pues precisamente el mismo Código Penal, cuando establece este delito de femicidio, determina que hay unos hechos que permiten o que indican que ese homicidio se ha cometido contra la mujer por el hecho de ser mujer. Por ejemplo, haber tenido una relación previa con la víctima, de amistad, de compañerismo, de trabajo, y haber sistemáticamente cometido o ser el autor de actos de violencia contra esa mujer. Es el caso típico del matrimonio, donde la mujer permanentemente es agredida psicológicamente y físicamente, y finalmente pues el marido la mata. Entonces, ¿cómo sabemos que es un femicidio? Porque ya venía un comportamiento sistemático por parte de su pareja que culminó en la muerte de la mujer. También otro hecho que indica que es un homicidio cometido contra una mujer por el hecho de ser mujer son los actos de instrumentalización sobre el cuerpo de la víctima. Cuando la persona, por ejemplo, en el caso de Rosa Elvira Celi, fue empalada, o cuando el cadáver de la mujer presenta signos de tortura. Entonces, también otro hecho que evidencia que la mujer fue víctima de un femicidio es que el agresor la había incomunicado. Había sido incomunicado de su familia, de sus amigos. Aquí es importante resaltar que el caso del típico homicidio, lo que se ha denominado coloquialmente el homicidio pasional de la mujer, que culmina una relación amorosa y que no quiere volver con esa persona, y la persona le dice: si no eres para mí, no eres para nadie. Eso es un típico caso y luego la mata. Eso es un típico caso de femicidio. O sea, no se puede romantizar eso como el crimen pasional y el hombre fue víctima de una pasión porque la amaba tanto que tuvo que matarla. No,
Y en eso la Corte Suprema de Justicia, en una sentencia de 2015, que incluso ganó un premio a nivel internacional, con ponencia de la doctora Patricia Salazar, precisamente dijo eso. Dijo, no, es que realmente aquí hay un móvil de discriminación porque nadie puede alegar celos para justificar una acción como de ese tipo. Es decir, yo no puedo volver a la mujer un objeto y decir, si no eres para mí, no eres para nadie. No puede ser así. Y no es una idea romántica del amor lo que puede justificar un hecho de ese tipo. Ese móvil de celotipia no es más que un motivo de discriminación donde la mujer es un objeto y tiene que ceder ante los deseos del hombre, y si no lo hace, pues simplemente se tiene que morir. Entonces, ese tipo de situaciones, desafortunadamente arraigadas dentro de una cultura machista, no son más que la evidencia de que hay un odio hacia la mujer porque no es un accesorio o porque no es alguien cuya vida dependa de los deseos de su pareja. De manera entonces que todos nosotros debemos entender que la situación que se presenta de la pandemia y del aislamiento social que se vive en los hogares, sí, claro, genera estrés, genera situaciones complicadas a las personas, pero no quiere decir de ningún modo que pueda justificar actos en general de violencia intrafamiliar, ni psicológica ni física. De ninguna manera se puede justificar a partir de eso, de esa situación. Durante este aislamiento preventivo obligatorio se han incrementado en un 175% los reportes de violencia intrafamiliar. El 76% de las llamadas que se han hecho ante las líneas de ayuda a la mujer han tenido origen en departamentos como Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Santander principalmente. Obviamente en el resto del país también. Es el único delito que no ha disminuido en todo el país, es el femicidio y el delito de violencia intrafamiliar. Por el contrario, ha tenido un aumento del 9% en comparación con el año pasado. Actualmente se habla de que desde que entramos en cuarentena han sido asesinadas, de acuerdo al Observatorio Nacional del Femicidio, se dice que hay una cifra de 188 mujeres que han sido asesinadas desde que inició la cuarentena. Además de esos femicidios, como ya les vengo diciendo, también se presenta comportamientos de delitos, comportamiento de violencia intrafamiliar. ¿Y qué es la violencia intrafamiliar? El maltrato físico o psicológico a cualquier miembro del núcleo familiar. Pero también se presenta el delito de violencia intrafamiliar cuando la persona no hace parte del núcleo familiar, pero, por ejemplo, es la persona que cuida, por ejemplo, a un anciano y lo maltrata. También esa persona comete ese delito de violencia intrafamiliar. Y como ya les he venido diciendo, este comportamiento desafortunadamente es el antecedente a un femicidio posterior. Y es un comportamiento que no puede ser normalizado de ninguna manera, porque la violencia puede ser tanto física como psicológica. Entonces, es importante tomar conciencia de este tipo de dinámicas sociales que se han presentado porque hay un machismo arraigado en nuestra sociedad. Y en la medida que se toma conciencia de eso, y así lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los estados no solamente deben proporcionar una respuesta punitiva frente a este tipo de situaciones, creando delitos autónomos como el femicidio, como lo tenemos nosotros, o castigando con severidad punitiva este tipo de comportamientos. No, también los estados tienen una obligación de educar a la sociedad
para acabar con este tipo de estereotipos. Incluso lo que la Corte Interamericana de Derechos ha dicho es que cuando las víctimas de este tipo de delitos van a denunciar, muchas veces se encuentran obstáculos. Cuando una mujer desaparece, muchas veces los familiares van y van a decir, mire, tengo una hija desaparecida, y la respuesta desafortunada es, debe estar con el novio, debe estar de fiesta. Ese tipo de respuestas, incluso por parte de los operadores de justicia, son respuestas que lo que están demostrando es que los estereotipos de machismo y de inferioridad de la mujer que se manejan incluso dentro de los operadores de justicia penal, incluso ocurren, incluso concurren. Entonces, en ese orden de ideas, se ha dicho que la Administración de Justicia debe tener una perspectiva de género. ¿En qué sentido? No responsabilizar a la víctima de estos hechos, de ninguna manera. La víctima no es responsable. No exigir determinados comportamientos de la víctima, no decir que violaron a la mujer porque tenía la falda corta, no justificar de ninguna manera esa situación y no hacer más penoso el proceso que tienen las víctimas en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación frente a esas violaciones de sus bienes jurídicos. Por ejemplo, en todo este desarrollo del femicidio ha sido muy importante a nivel de nuestra Latinoamérica el caso de las mujeres de Ciudad Juárez, que como ustedes lo saben, fue un caso por el cual el Estado mexicano fue condenado por parte de la Corte Interamericana en el año 2009, debido a que entre los años 1995 y aproximadamente 2003, un número también aproximado, porque no se ha establecido exactamente, hay discusión cuántas mujeres fueron, pero aproximadamente 375 mujeres fueron encontradas que habían sido violadas, habían sido mutiladas incluso, y luego asesinadas en un campo de algodón en Ciudad Juárez. Pero lo que realmente llamó la atención de la comunidad internacional es que estos hechos se produjeron sistemáticamente sin que se estableciera la identidad de los autores, sin que se efectuara una investigación sobre lo que había ocurrido con estas mujeres. Los familiares de estas víctimas denunciaban los hechos y denunciaban las desapariciones y les decían, vuelva después, debe estar de fiesta, no se preocupe, a pesar de que ya venían ocurriendo los homicidios y se encontraban a las mujeres en ese campo de algodón. Entonces, eso llamó la atención de la Corte Interamericana y dijo, este hecho o los homicidios que se produjeron no son hechos aislados, obedecen a un patrón de discriminación contra esas mujeres, pero además de todo, el Estado como tal no hizo nada por investigar las desapariciones. Luego, cuando encontraron los cuerpos, tampoco por identificarlos, tampoco por investigar, y todo quedó en la impunidad. Entonces, por eso responsabilizó al Estado mexicano. Y por esa razón, el Estado colombiano se ha preocupado realmente a través de la Administración de Justicia, a través de diversas sentencias de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, de decir, hay que erradicar esos patrones de discriminación al momento de administrar justicia, hay que darle una perspectiva de género a la administración de justicia, hay que investigar y hay que judicializar a los autores de los crímenes de violencia intrafamiliar, de los femicidios. Hay que hacerlo y hay que también educar a la población con relación a que el maltrato no es una forma de relacionarse en el núcleo familiar, que las mujeres no son posesión de absolutamente nadie, son autónomas. Entonces, ese ha sido el esfuerzo del Estado colombiano y realmente nuestra jurisprudencia
ha sido rica, se ha preocupado por establecer unos parámetros que permitan que la mujer tenga acceso a la administración de justicia. También en estos momentos con lo que ha pasado en la pandemia, lo que podemos ver es que la administración distrital también se ha preocupado, ha hecho un buen trabajo para darle a la mujer esas posibilidades de denunciar, bien sea por teléfono, bien sea yendo a una tienda de Justo y Bueno o de Ara o de un establecimiento y decir, me está pasando esto, activen el protocolo y llamen a la secretaría. Entonces, hay muchos instrumentos que definitivamente tenemos las mujeres o tienen las mujeres en estos momentos. Pero creo que todos esos instrumentos se quedan en la nada si las mujeres no tomamos conciencia de que no podemos permitir este tipo de situaciones, de que no podemos normalizar este tipo de situaciones, de que debemos buscar ayuda y no dejar las cosas simplemente pasar, porque desafortunadamente luego, ya después de un resultado de un homicidio de una mujer, pues ya no hay nada que hacer, ya no hay forma de resolverlo. Entonces, eso creo que es lo más importante, la toma de conciencia por parte de la mujer. Y de la misma manera, pues, de los hombres en este país, que hay que ir superando estereotipos de machismo, de pretender que la mujer esté subordinada en los diferentes ámbitos. Y de esa manera también vamos a lograr que estos comportamientos violentos dejen de presentarse, porque ante todo es un tema cultural, es un tema de la forma como se educan a las generaciones de hombres, para ver a la mujer como la mujer objeto, la mujer que está subordinada a mis deseos. Es un tema cultural definitivamente que debemos erradicar de nuestra cultura latinoamericana, y de esa manera vamos creando una cultura de la no violencia en contra de la mujer y de la tolerancia, donde la pareja está en pie de igualdad y puede manejar sus diferencias sin necesidad de establecer una dominación del hombre sobre la mujer, y evitar así que se desencadenen este tipo de femicidios y de violencia en general contra la mujer. De manera entonces que ahora quisiera absolver algunas preguntas que ustedes puedan tener con relación a este tema. No veo preguntas. Si no se hacen preguntas, aquí no veo. Bueno, aquí me preguntan por qué aumentan tanto los femicidios. Pues me preguntan por qué aumentan tanto los femicidios. Pues creo que los femicidios aumentan por una conjunción de factores a los que nos hemos referido. Aumentan por la intolerancia, porque las familias están en estos momentos sometidas a una situación de incertidumbre económica, hay una crisis económica, algunas personas han perdido sus trabajos, pero al mismo tiempo porque también hay dinámicas de machismo. Entonces, para decirlo coloquialmente, si estoy de mal genio, entonces la que debe pagar eso debe ser mi mujer. Entonces, por ejemplo, se dice el hombre es el que trabaja y la mujer debe estar en la casa atendiendo. Entonces, si el hombre pierde su trabajo, empieza a ser violento con su esposa. De manera entonces que obedece a un sinnúmero de factores, y como yo digo, el trasfondo siempre va a ser la discriminación hacia la mujer y el machismo.
La convivencia obviamente exacerba todas, y la convivencia permanente todos los días encerrados en confinamiento obviamente crea fricciones dentro de las parejas y dentro de la gente que estamos en esta situación. Otra pregunta que me hacen es, dice, no hay pruebas científicas que demuestren que realmente se mata por el hecho de ser mujer. O sea, no hay un perito que pueda certificar eso. Es que realmente no se requiere un perito que certifique eso, porque los jueces son quienes toman la decisión a partir de un análisis de todas las pruebas y todo el contexto de un hecho para determinar si solamente fue un homicidio o si fue un femicidio, es decir, si a la mujer se le mató por el hecho de ser mujer. Y precisamente por eso la ley en Colombia y en los otros países como Nicaragua, como Guatemala, como México, donde existe el femicidio como un tipo autónomo, da unos parámetros para establecer que el homicidio se cometió por el hecho de ser mujer y que es un femicidio, como ya lo hemos dicho. Cuando el autor previamente ha tenido una relación, por ejemplo, con esa mujer, y la mujer termina con esa relación y el autor no acepta ese hecho y la amenaza. Eso es una situación que se vuelve un indicio de que realmente la mató, que es un femicidio y que no es un homicidio común y corriente. Por ejemplo, en el caso de las mujeres de Ciudad Juárez, había un patrón sistemático y era que siempre las encontraban con signos de tortura, desnudas, y las habían violado. Y además estas mujeres también tenían como denominador común que eran mujeres entre los 15 y 25 años que salían a trabajar, ¿sí? Entonces, ese tipo de situaciones le permiten inferir, después de una valoración probatoria de un contexto, al juez que se debió o que ocurrió como un crimen de odio contra la mujer. Así también, cuando previamente ha habido un historial de violencia psicológica o física en contra de esa mujer. Entonces, esos antecedentes en el ámbito doméstico, familiar o laboral incluso, porque también se han presentado femicidios donde, aprovechándose de una posición superior, previamente el agresor había acosado sexualmente a la mujer y después termina en este tipo de comportamientos. Entonces, todas estas situaciones dan un contexto que permiten inferir a partir de la valoración probatoria a un juez que se trata de este delito, de un feminicidio y no de un homicidio. Entonces no se requiere en ese orden de ideas un perito para establecer esto. Ahora, dice, ¿cómo regular esta problemática con respecto al machismo? ¿Cómo regular la problemática con respecto al machismo en contra de la mujer? Bueno, realmente regular la problemática del machismo en contra de la mujer como tal, digamos que el machismo es un fenómeno sociocultural, en primer lugar. La normatividad penal, por ejemplo, obviamente castiga la vulneración de los bienes jurídicos más relevantes, como en el caso de la vida o de la unidad familiar, en el caso de violencia intrafamiliar, y busca realmente castigar las manifestaciones de ese machismo en el ámbito punitivo, cuando ya se produce un resultado en contra de, bien sea el bien jurídico de la unidad familiar, o cuando se produce el homicidio de una mujer como un crimen de odio por el hecho de ser mujer. De manera entonces que es la respuesta frente a ese tipo de comportamientos que son delitos. Pero
El tema del machismo obviamente va a ser un tema cultural que está presente en nuestra sociedad y en el mundo también, en mayor o menor medida, en los diferentes países. Pero básicamente la forma de erradicarlo es la educación frente a los niños, la educación que las madres también les dan a los niños con relación a acabar con esos estereotipos de género, porque esos estereotipos son los que hacen precisamente que se genere toda esta situación de violencia porque la mujer me pertenece o la mujer no debe trabajar porque si trabaja me va a ser infiel. Entonces, ese tipo de estereotipos generan luego comportamientos violentos en los hombres porque los educaron con ese tipo de pensamiento, y cuando enfrentan un mundo donde la mujer trabaja, donde la mujer definitivamente se divorcia de ellos o les dice no quiero continuar con una relación, entonces ya la respuesta va a ser violenta porque ellos han sido educados toda la vida con un estereotipo muy fijo en su cabeza de que eso debía ser así. Entonces para mí básicamente es un tema de educación. Ya el derecho penal llega cuando se ha producido un resultado lamentable y pues la idea es prevenir ese resultado y no tener que llegar a esa intervención penal cuando ya pues es demasiado tarde y simplemente va a haber una reparación a la familia de la víctima, pero pues ya esa vida se perdió, o cuando hay un daño psicológico en la víctima que es irreparable. De manera entonces que sobre la conveniencia de la cadena perpetua, bueno, la conveniencia de la cadena perpetua en realidad realmente es un tema muy discutido con respecto a la cadena perpetua para quienes cometen determinados delitos. En el caso colombiano, bueno, la controversia se presentó frente a los delitos perpetrados contra los niños, pero bueno, es una decisión ya de carácter de la política criminal de cada estado. Realmente no se ha demostrado que a mayores penas o más drasticidad punitiva implique necesariamente una eficiencia en el control de los fenómenos, como en este caso sería la violencia contra la mujer. No se ha demostrado que esto sea así. O sea, las mayores penas no significan que se dejen de cometer los delitos. De manera entonces que en nuestro Código Penal las penas son altas. Sin embargo, podemos ver que a pesar de que siguen siendo altas las penas, desafortunadamente se siguen produciendo delitos contra la mujer. No solamente feminicidios, sino también se cometen violencia psicológica, física contra la mujer, a pesar de que pueden seguir aumentando las penas. ¿Pero por qué razón? Porque sigue siendo un fenómeno cultural, desafortunado fenómeno cultural y que hay que erradicar. Entonces, vuelvo y le repito, el derecho penal castiga luego de que se ha cometido el hecho, pero de ninguna manera es la respuesta, sino que la respuesta es la prevención de este tipo de hechos, que siempre va a ser la educación y la erradicación de esos patrones culturales de discriminación. Es la única respuesta que puede existir a esto. ¿Qué más hay aquí? Te despides y hacemos tu servicio. Bueno, me despido de ustedes. Ha sido un placer para mí compartir con ustedes en el día de hoy. Quiero ofrecerles mi acompañamiento y el de toda la firma para aquellas dudas que puedan tener, no solamente frente a casos de violencia contra la mujer psicológica, física, sino también frente a cualquier inquietud, duda o asesoría que ustedes quieran encontrar en nuestra firma. Siempre
estaremos abiertos a escucharlos, a acompañarlos y a tratar de representar de la mejor manera sus intereses. Muchas gracias.